Buen día para todos. Nuestro grupo está conformado por Ingrid Salamanca, Lady Joana Moscoso, Paola Betancourt y Jenny Fernanda Arcos, estudiantes del curso Senso Percepción a cargo de la docente Geraldine Cuartas del programa de Psicología. En esta ocasión vamos a exponer sobre los procesos sensor-perceptivos que intervienen en los sistemas somestésicos y químicos. Para comprender mejor es importante decir que en el estudio de la percepción, los sentidos juegan un papel fundamental para que podamos interactuar y adaptarnos al entorno. Dentro de ellos encontramos dos grandes grupos. Uno, los sistemas somestésicos y dos, los sistemas químicos. Los sistemas somestésicos, como el tacto, integran la información captada por diversos receptores distribuidos en la piel, músculos y articulaciones. Estos receptores detectan estímulos como presión, temperatura, textura y dolor, transformando la energía mecánica o térmica en impulsos eléctricos mediante un proceso llamado transducción. Posteriormente, esos impulsos viajan por vías nerviosas específicas hasta llegar al tálamo y finalmente a la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal, donde la información es interpretada y adquiere significado. Por otra parte, los sistemas químicos, representados por el gusto y el olfato, funcionan detectando moléculas presentes en el ambiente o en los alimentos. En el caso del gusto, las papilas gustativas localizadas principalmente en la lengua albergan células receptoras que perciben los sabores básicos, mientras que en el olfato, el epitelio olfativo identifica moléculas volátiles, enviando la información al bulbo olfatorio y de ahí a áreas corticales especializadas. Tanto en el sistema somatosensorial como en los sistemas químicos, el proceso senso-perceptivo implica una secuencia ordenada, la detección del estímulo, transducción, transmisión nerviosa, procesamiento cerebral e integración con otras experiencias previas, permitiendo que la información captada no solo sea registrada, sino también comprendida y asociada a significados, emociones y recuerdos. En esta presentación exploraremos cómo estos sistemas, a través de sus estructuras y procesos, nos permiten construir una representación coherente del mundo y responder de forma adaptativa a los estímulos que nos rodean. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabes si algo está frío, caliente, suave o áspero, sin ni siquiera mirarlo? Ese poder lo tenemos gracias a uno de los sentidos más importantes y a veces poco valorado, el sentido del tacto. En este trabajo vamos a ver cómo funciona, por qué es tan esencial en nuestra vida diaria y qué papel juega nuestra piel y el cerebro en esta increíble red de sensaciones. Toca tu mano. ¿Qué sientes? ¿Temperatura, textura o presión? Todo esto lo percibimos gracias al sentido del tacto. Hoy exploraremos cómo funciona este sentido y qué nos conecta en el mundo físico desde que nacemos. El sentido del tacto es una de las principales vías mediante las cuales percibimos el mundo que nos rodea. Es parte del sistema somatosensorial, que nos permite recibir, procesar e interpretar estímulos en el entorno a través de la piel y de otras estructuras del cuerpo. Número 1. Los elementos del sentido del tacto. Los principales elementos involucrados en el sentido son los receptores sensoriales. Estos están ubicados en la piel y en los tejidos más profundos. Tenemos también los nervios periféricos que transmiten la información al sistema nervioso central. La médula espinal actúa como vía de transmisión hacia el cerebro y la corteza somatosensorial interpreta las señales. Estos componentes trabajan en conjunto para que podamos sentir desde una simple caricia hasta un estímulo doloroso. Número 2. Las estructuras del sistema somatosensorial. En el sistema somatosensorial se componen varias estructuras claves. Encontramos a la piel, que es el órgano sensorial más grande del cuerpo. Contiene receptores especializados y también tenemos receptores sensoriales. Tenemos al corpúsculos de Meissner que detectan el tacto ligero, los corpúsculos de Pacini, estos perciben la presión y las vibraciones profundas.
El corpúsculo de Ruffini detecta el estiramiento de la piel y las terminaciones nerviosas libres detectan el dolor y la temperatura. Tenemos nervios aferentes. Estos transportan la información desde los receptores hacia la médula espinal. Y la médula espinal transmite las señales hacia el cerebro. El tálamo también juega un papel muy importante, donde actúa como estación de relevo, dirigiendo las señales a la corteza. Y tenemos la corteza somatosensorial primaria. Están ubicados en el lóbulo parietal del cerebro y aquí se interpreta la información. ¿Qué información se interpreta? La información táctil. Esta permite saber qué sentimos y qué parte y en qué parte del cuerpo. Número 3. Encontraremos los procesos sensoperceptivos del tacto. Este proceso tiene varias etapas. Tiene una etapa de la estimulación en donde encontramos el contacto con la piel, por ejemplo, con un objeto. Está también la transducción. Allí los receptores convierten esta en energía mecánica, que es por ejemplo la presión, la vibración, la temperatura y los impulsos eléctricos. Encontramos la transmisión, que hace toda la parte de los impulsos, donde viajan por los nervios hasta la médula espinal y luego al cerebro. Y la percepción, donde el cerebro interpreta la información. Así sabemos si algo es suave, si está caliente, si está puntiagudo o si nos genera dolor. También tenemos como consecuencia una respuesta donde el cuerpo puede reaccionar, como por ejemplo retirar la mano cuando acercamos a una estufa caliente y detectar si nos quema. Número 4. Las características del proceso sensoperceptivo táctil. Está la parte, está de manera inmediata, donde generamos una respuesta al tacto y suele ser rápida, especialmente ante estímulos amenazantes. Está el preciso, donde nos permite identificar la localización exacta del estímulo, y el adaptativo, donde algunos receptores adaptan y dejan de responder a estímulos constantes como la ropa sobre la piel. Y el multimodal, que integra diferentes tipos de información como la presión, la temperatura, el dolor y la vibración. Como número 5 tenemos las funciones del sentido tacto. La protección. Este nos permite generar la alerta sobre los peligros, como el calor o el dolor. La interacción social, tenemos el tacto, que comunica el afecto, el consuelo o la atención. La coordinación nos ayuda a manipular los objetos, a caminar y a mantener el equilibrio. Y el desarrollo es crucial en el desarrollo físico y emocional, especialmente en los bebés. Consideraciones anatómicas. La agnosia táctil resulta de lesiones que involucran la corteza parietal inferior, incluyendo el área 40 y probablemente 39, según Casielli 2003. También la insulina posterior también juega un rol, en donde los estudios en tomografías por emisión de positroles han demostrado una representación somatotópica en humanos. Estos estudios, que han tenido correlación en la anatomía en el comportamiento humano, han propuesto dos vías: una vía relacionada con el reconocimiento del objeto y del aprendizaje y de la memoria táctil, y una vía dorsal relacionada con la integración sensoria motora y funciones del espacio. Podemos concluir que la percepción táctil es una función mental específicamente humana, que implica una organización anatómica y funcional compleja, una alteración en uno de los componentes funcionales que participan en este tipo de percepción producen un déficit en el reconocimiento de los objetos y en las cualidades de los mismos. En un cuadro clínico, la agnosia táctil pura es poco común
dada la complejidad anatómica y fisiológica del área sensorial. En la mayoría de los casos se combina con otros impedimentos sensoriales. La nariz, órgano por el cual respiramos, pero donde también inicia el extraordinario proceso de oler y saborear. Cuando olemos algo se desencadena un ejército de células capaces de captar elementos químicos invisibles en el aire, asociando estos aromas a momentos y emociones vividas. ¿Pero cómo se hace esto posible? Explicaré el proceso con una situación donde el sentido del olfato es la estrella y es cuando vamos a una perfumería. Primero, iniciamos la experiencia acercando la nariz al aroma de muestra. Segundo, al inhalar este olor por las fosas nasales, este aroma queda atrapado en las sustancias pegajosas que lubrican cada fosa, llamadas mucosas. Tercero, luego de atrapado el aroma en las mucosas, poseemos unos vellos nasales que transfieren estas partículas a la parte superior de la cavidad nasal. Allí, millones de células actúan como detectives para hallar de qué está compuesto este aroma. Cada célula se especializa en un olor en particular. Seguido a esto pasamos a explicar la señal dentro del sistema límbico. Cada célula primaria envía su información al bulbo olfatorio, donde la reciben las células secundarias por sinapsis. A partir de este punto, la señal química se convierte en un mensaje neuronal eléctrico, creando una especie de código único para diferenciar este aroma de otros. El bulbo olfatorio envía la señal por el nervio olfatorio a la amígdala, quien es la encargada de las emociones, y al hipocampo, quien maneja los recuerdos nuevos o pasados. Por eso se llama memoria sensorial. De esta manera el cerebro nos informa ese aroma a qué pertenece o a qué se nos asocia. Aunque siempre habrá un debate por las clasificaciones de los olores, hay 10 olores que al parecer son los básicos y son fragante o floral, leñoso o resinoso, frutal no cítrico, químico, mentolado o refrescante, dulce, quemado o ahumado, como el de las palomitas de maíz, cítrico, podrido, acre o rancio. También tenemos el sentido del gusto. Es uno de los 5 sentidos que nos permiten percibir los diferentes sabores de los alimentos y bebidas. Ese sentido se encuentra ubicado en la lengua, donde se encuentran las papilas gustativas, los cuales contienen receptores especializados en la detección de sabores. Tenemos 5 cualidades del gusto, que es lo dulce, amargo, salado, agrio y umami. Que lo dulce se asocia con lo que llamamos moléculas orgánicas como azúcares, alcoholes, entre otros. Tenemos lo amargo, está relacionado con el dulce, por ejemplo, la sacarina y varios químicos que contienen nitrógeno como cafeína, quinina y nicotina. Tenemos lo salado, se debe a las sales ionizadas como por ejemplo la sal o el agua del mar. Tenemos lo agrio, está producido por lo ácido. Y por último tenemos umami, uno de los sabores fundamentales y reconocibles junto con el dulce, el amargo, el salado y el ácido. Continuamos con las papilas gustativas. Estas constituyen las unidades gustativas y están situadas en la mucosa. Cada una consta de un grupo de células sensitivas en forma de barril conectadas a las neuronas. Tenemos 3 tipos de papilas gustativas, como es las califormes. Estas son más grandes y menos numerosas. Están situadas en la parte posterior, cerca a la base de la lengua, formando una V lingual. Tiene forma de cáliz y percibe principalmente el sabor amargo. También tenemos las papilas gustativas fungiformes. Estas tienen una forma de hongo, se encuentran en la cara dorsal de la lengua, especialmente en los bordes de la punta. Su color es un color rojizo debido a la multitud de vasos sanguíneos
estas son visibles. Su número puede alcanzar entre 150 y 200 en total. Son sensibles a los sabores ácidos, dulces y salados. También tenemos las papilas gustativas filiformes. Tienen aspectos de pequeñas agujas y están repartidas en toda la superficie de la lengua y dispuestas en series paralelas. No son papilas principalmente gustativas, sino táctiles, ya que en su interior se encuentran corpúsculos y Krause. En conclusión, tanto los sistemas homestésicos como los químicos cumplen funciones esenciales para nuestra percepción e interacción con el entorno. A través de sus estructuras especializadas y complejas vías nerviosas, transforman estímulos físicos y químicos en experiencias significativas que integran información, memoria y emoción. Comprender esos procesos nos permite valorar el papel de la percepción en la adaptación y en la construcción de nuestra experiencia consciente del mundo. Muchas gracias.